¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a La Sentencia. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de una sentencia penal. ¿Cuál? Es una sentencia del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que es parte de la estructura de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta es una sentencia bastante mediática. ¿Por qué? ¿Cuáles son los imputados? Salen en los medios, por eso los voy a mencionar. Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, su hijo Jorge Peñaranda Málaga y Alfa Cónsul como persona jurídica. Esta empresa, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, era o es el accionista mayoritario. Pero es sobre todo en el caso por qué está implicada Alfa Cónsul, por qué termina sentenciada también en esta primera instancia, es lo que nos vamos a ocupar especialmente, ¿no? Hay una serie de delitos, principal delito de lavado de activos, en diferentes modalidades, conversión, transferencia, ocultamiento, etc. Los involucrados también, Peñaranda padre e hijo y Alfa Cónsul, ¿no? En la parte inicial de la sentencia, que es bastante larga, se hace referencia, digamos, todos sabemos por la parte mediática, a todas las actividades ilícitas que realizó Odebrecht entre el año 2001 y el 2016, el acuerdo que firmó en Estados Unidos, comenzó a salir información relativa a lo que había ocurrido en el Perú, y ahí hay dos obras que específicamente se ocupa esta sentencia, que es IRSA Norte, IRSA Sur, ejecutadas por Odebrecht y un grupo de socios, de empresas socias. ¿Cómo está involucrada ahí Alfa Cónsul? Porque Alfa Cónsul fue elegida por Ocitran como empresa supervisora. ¿Qué hacía la supervisora? Supervisaba las obras, el mantenimiento, el estudio de ingeniería y además daba el visto bueno cuando se cumplían determinados hitos para que se le pague al concesionario, que era Odebrecht y sus socios, ¿no? Como les digo, ¿cuál es la particularidad de esta sentencia? Es que por primera vez se aplica una prueba jurídica va a juicio y se aplica en este caso esta famosa norma, la ley 30424, que tiene un nombre un poco largo, que regula responsabilidad administrativa de personas jurídicas por el delito de cohecho activo transaccional, ¿no? Esta vez nos acompaña Jan Galarza, que es socio senior del área de Derecho Penal del Estudio Muñiz. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Arturo, ¿qué tal? Ahora, ¿qué delitos específicamente la Fiscalía le imputa a los acusados? Que son Peñaranda padre, hijo y Alfa Cónsul, que es donde nos vamos a centrar principalmente, ¿no? Es un proceso por lavado de activos, ¿no? La sentencia, como podrás ver, versa sobre las transferencias de dinero que fueron desde conglomerado de cuentas y empresas de Odebrecht dirigidas a... Unas cuentas en Andorra, ¿no? Unas cuentas en Andorra que circularon y terminaron en titularidad o cuentas de los Peñaranda, de cara tal que ellos luego las ingresan para la contabilidad de Alfa Cónsul. Y en este escenario, Alfa Cónsul, o sea, ¿cuál es el papel que juega? Porque es uno de los imputados, ¿no? ¿Cuál es su pecado, digamos, de Alfa Cónsul? Haber sido instrumentalizada recibiendo dinero, ¿no? Dinero que provenía de fuentes ilícitas. De esta famosa división, de ahí arranca todo. División de operaciones estructurales. Exactamente, ahí la plata era... Odebrecht tenía unas offshore, por lo que he leído, y esas iban a esta cuenta en Andorra y de ahí se distribuía, ¿no? Exactamente. Entonces, desde esas cuentas en Andorra, a través de vehículos de estos señores Peñaranda, ellos recibían el dinero y luego ese dinero lo ingresaron a las cuentas de Alfa Cónsul. Okay. Ahí involucran, claro, a Alfa Cónsul, la empresa del cual era accionista mayoritario el señor Peñaranda. Claro, porque recuerda de que el lavado de activos, el decreto legislativo 1106, tiene una de sus modalidades, la recepción, ¿no?, de dinero maculado. En este caso... Dinero manchado, no maculado. En este caso, el pecado de Alfa Cónsul es de haber sido instrumentalizada habiendo recibido este dinero maculado. Ahora, la Fiscalía solicita multa e inhabilitación de carácter permanente para la empresa al amparo de esta ley que hemos mencionado. Esta sentencia es relevante, Arturo, porque, fíjate, versa sobre una cuestión que es absolutamente novedosa desde hace algunos años en el Perú, que es la responsabilidad penal corporativa. Es relevante en esta sentencia, más allá de sus sumas y restas, que seguramente vamos a hablar a continuación, pero es la primera vez que el Poder Judicial la utiliza para imponer una condena contra una persona jurídica. Y dentro de las sanciones que contempla la ley en mención, la 3424, está precisamente la multa, la clausura de locales, la suspensión de licencias o autorizaciones. En este caso una multa de 7 millones de soles y un tema muy específico en relación con los Peñaranda mismo, ¿no? Sí, 7 millones de soles aproximadamente, luego hay un concepto de reparación civil, sí, y luego está lo que tú dices, la inhabilitación.
Ahora, la sentencia habla de la implementación y funcionamiento de un modelo de prevención, ¿no? Los gente legal, tema de compliance, habla mucho de esto. Sí. Que deberían entrar las empresas en caso o pudiera ocurrir algún hecho Sí. que pueda perjudicar. A ver, acá una primera cuestión que decir sobre la sentencia. La sentencia, repito, es relevante porque es la primera vez en el Perú que un juez utiliza la ley 3424. Y lo dice la misma sentencia, lo dice. ¿Ya? Pero valgan verdades respecto a lo que es la aplicación adecuada de la norma, y esto no es porque lo diga yo, sino porque esto es en base a la doctrina comparada y jurisprudencia comparada, fundamentalmente de los países de donde hemos recibido este tipo de normativa. La aplicación de esta ley ha sido deficitaria, por decirlo menos. ¿A qué me refiero? Me refiero que efectivamente punto clave de la responsabilidad penal corporativa es que la empresa cuente con un modelo de compliance. La norma peruana lo denomina modelo de prevención de delitos. Muy bien. Esta norma, la 3424, contempla los presupuestos o elementos elementales de este modelo de compliance. El reglamento los desarrolla con mayor detalle, inclusive la tercera norma, que son los lineamientos de verificación de la Superintendencia de Mercado de Valores, que también desarrolla ejemplos de cómo debes incorporar o implementar estos elementos. Este es un análisis, como verás, técnico, que inclusive según el procedimiento preestablecido en esta norma, la Superintendencia de Mercado de Valores, órgano técnico, tiene que verificar si la empresa cuenta o no, bajo estos parámetros, con compliance. Todo ese análisis técnico, Arturo, no existe en la sentencia comparada. No se menciona. No ha habido ese análisis y respecto, en el punto en el cual... En la parte final se menciona lo que hemos hablado del modelo de prevención y hablan incluso del ISO 37001, que dice la empresa que sí tenía. Claro, ese es otro detalle importante, ¿no? Así como este aspecto técnico no ha sido explorado por la norma, también la sentencia dice, si bien la empresa en cuestión, Alfa Consul, tiene la ISO 37001, que es la ISO de gestión antisoborno, esto no es homologable al modelo de prevención que plantea la ley 3424. Bueno, ¿qué lección nos deja entonces esta sentencia? Primero, como te dije, el análisis de si hay o no compliance es un análisis técnico, y en este caso no ha sido análisis técnico. Esto no es poca cosa, porque en la teoría de la responsabilidad corporativa, penal corporativa, lo que es el denominado defecto de organización, o sea, el no compliance, es el presupuesto fundamental. No puedes hablar de sancionar penalmente a una persona jurídica si previamente no lograste, como fiscalía, demostrar de que esta empresa tenía un defecto de organización al no tener compliance. Luego, segundo, es muy peculiar porque la vigencia de la norma en lo que es lavado de activos entra en vigencia el 1 de enero del 2018. Sí. Pero verás en la sentencia que los hechos imputados a los Peñaranda son de antes. Pero las IRSA Sur son anteriores, Sur y Norte son anteriores a esto. Sí, solo hay una operación que ahí sucede en los primeros meses, del 2018. Sí, lo indica la sentencia. ¿Ya? Entonces, caramba, acá lo que tendría que haber pasado es que el único hecho imputable a la persona jurídica es aquel que sucedió en los primeros meses de 2018. Los anteriores. Después de vigencia de la norma, como es el principio básico de aplicación de la ley en el tiempo, ¿no? Antes no. Pero la sentencia acude a este último acto de inicios del 2018, lo dice, pero cuando calcula el monto de la multa, cuando habla del beneficio ilegal obtenido, contempla todo. Contempla desde las primeras operaciones hasta las últimas. Entonces ahí hay un error que seguramente también va a ser explotado por la defensa de Alfa Consul en segunda instancia, ¿no? Y como verás, entonces estas cosas hacen de que y esta es mi prognosis, y yo creo que en este extremo la sentencia va a ser revocada. Va a ser revocada. Entonces, volviendo a tu pregunta, la relevancia de la decisión. Yo creo que es una primera experiencia de aplicación, pero no puede repetirse, sino que de los errores se aprende, como dice el refrán. Entonces, es momento en que la fiscalía, que los órganos jurisdiccionales comiencen a entender mejor la norma y no caigan en errores. Muchas gracias, Jan. Ok, de nada.